medicina preventiva. El duelo por suicidio es una experiencia dolorosa y compleja que deja un impacto profundo en familiares y allegados. Acompañar a quienes han perdido a un ser querido requiere sensibilidad, apoyo psicológico, espiritual y espacios terapéuticos que faciliten la sanación. Desde el Centro de Salud Conductual San Lucas, conversamos con el reverendo André González, capellán, la doctora Agneris Oquendo, psicóloga clínica, y Félix Alicea, terapista recreativo, sobre cómo brindar apoyo a las personas que atraviesan este proceso. Si te preocupa tu salud, en San Lucas al Día con Alexandra Malagón, somos tu alternativa de salud. Hoy desde el Centro Médico Episcopal San Lucas, una nueva era de salud. Bienvenidos todos a esta edición de San Lucas al Día con Alexandra Malagón. Esta semana tenemos un tema de esos difíciles a veces de abordar y tengo un panel extraordinario y vamos a estar hablando del duelo por suicidio. Esa es una palabra muy dura, muy tabú en muchos aspectos, pero ¿cómo podemos acompañar a quien han perdido un ser querido por una nefasta decisión de suicidio? El panel del Centro de Salud Conductual San Lucas me acompaña el reverendo André González. Bienvenido, capellán. Muchas gracias. Qué bueno que está aquí con nosotros, que podemos contar con usted. También Angeri Oquendo, que está aquí con nosotros, la doctora, psicóloga clínica. Bienvenida. Un placer, gracias por la invitación. Y ya Félix ya ha estado con nosotros previamente. Félix Alicea, terapista recreativo y que nos ayuda a canalizar todas esas cosas que tenemos que hacer durante estos procesos de duelo. Yo quisiera, como ya tuvimos un panel en semanas anteriores sobre este tema y estamos en un mes de prevención, realmente en Puerto Rico no se está tomando la salud mental en la medida que sea. No hablamos, no abordamos, las familias no tocan estos temas. ¿Por qué, doctora? Por lo general, el duelo relacionado por suicidio tiende a detonar un estigma social en el cual, en cierto modo, culpan a los familiares o a las personas impactadas por este duelo y tienden a abandonarlos. Esta es una de las características que posee el proceso de una persona que está experimentando duelo por suicidio, además de que comienzan a experimentar emociones y el proceso de duelo es mucho más fuerte, más intenso y prolongado. Y personas que no han pasado por ese proceso tienden a... Es que hay una diferencia, porque como bien menciona, la culpa. Yo pude haber hecho algo, ¿por qué no me di cuenta? Quizás las señales estuvieran ahí, si hubiese venido ese día antes. O sea, es una realidad, o sea, cuando tienes un duelo, pues tienes las etapas del duelo que ya son altamente conocidas, pero cuando tú crees que pudiste haber hecho algo para que esto no pasara, hay una gran diferencia, doctora. Sí, esas preguntas sin resolver, esa desesperanza que también se desata en nosotros, el sentirnos abandonados, tanto por esta persona que se quitó la vida y por la sociedad, porque el acompañamiento no es el mismo como cuando nosotros perdemos a una persona por enfermedad, cuando perdemos a una persona por otras condiciones o inclusive por un accidente. Este estigma empieza a detonar muchas preguntas, muchas interrogantes sobre nosotros, nuestro futuro, qué pudimos haber hecho mejor. Así que el impacto y la irritabilidad y el sentimiento de abandono suele ser mucho más fuerte en estas personas que experimentan duelo por suicidio versus el duelo normal. También, ¿verdad? No, estos son temas que a veces no se hablan, ni se hablan previo a que suceda. Casi nunca se hablaba, a veces ni casi luego nunca. que sucede. Las cosas a veces, pues, estas son tragedias que nos toman por sorpresa, ¿verdad? Y a veces el hecho de que sea una tragedia y no sea algo, ¿verdad? Como la muerte de los familiares que nosotros de alguna u otra manera nos preparamos, ¿verdad? Como nuestros abuelitos, nuestras mamás. El suceso que está ocurriendo, ¿verdad? Que es algo que choca, pues lleva a veces al ser humano a cerrarse, mientras la persona lo está considerando y luego, ¿verdad? También que se queda como que en este tema de tabú de la salud mental y no hablamos de estas cosas. Reverendo, yo quería preguntarle en ese mismo marco de idea que comenzó,
¿Qué papel juega la espiritualidad en todo este proceso de este duelo? ¿Cómo agarrarnos de Dios, como se dice por ahí en nuestro país, nos puede ser la tabla de salvación? Pues mira, la espiritualidad es parte de la vida. En muchas ocasiones el ser humano tiene preguntas y de alguna manera u otra intenta responder todas estas preguntas a través de la espiritualidad, ¿verdad? El papel que juega la capellanía en este tema básicamente es uno de acompañamiento, es de estar presente. Yo creo que uno no sabe los beneficios que puede traer una oración en un momento difícil hasta que uno lo necesita. Eso hace toda la diferencia del mundo. Tal vez ya estamos lidiando con una tragedia, ¿verdad? Ya no nos ocurrió, no sabemos si dentro de las personas que lo está viendo, pues ha pasado por esto, ¿verdad? Ya estamos lidiando con la tragedia, ya no pudimos hacer lo que sea que hayamos podido hacer y también tenemos que lidiar con esos sentimientos de culpa, ¿verdad? También el trabajo de un capellán es recordarle que no es culpa de los familiares. No tienen que estar pensando en si tuvieron o no tuvieron algo que hacer para evitarlo. A veces la gente toma sus propias decisiones y hay que estar con las personas en los momentos difíciles. Yo creo que el rol de un capellán en esto es consolar, es estar allí, es escuchar, ¿verdad? Es llorar también con las personas que sufren esta pérdida. ¿Y qué uno hace cuando uno no puede hacer nada? Pues uno ora y le deja las cargas a Dios, ¿verdad? Amén. Eso es algo que no va a resolver todo el problema y todo lo que nosotros estamos lidiando, pero sin duda alguna ayuda en el proceso. Félix, y ahora empezamos contigo. ¿Qué hace la terapia recreativa? ¿Cómo nos ayuda a unas personas que están canalizando este duelo, que tienen todas estas emociones, que no saben qué hacer con todas estas emociones? Porque como bien ha dicho la doctora y el reverendo, esto llega de momento, o sea, esto no es que mami está enfermita y ya sabemos que hay una consecuencia y una ley de vida. Esto te llaman y te dicen pasó. Y tú de repente se te mueve el piso, no sabes qué hacer con la carga, con la emoción. A veces es tu esposo, a veces es tu hijo, a veces es un menor. O sea, esto nos llega como un aguacero inesperado. Sí, muy saludos a todos los televidentes y junto a mis compañeros de panel y a usted también, Alessandra. El rol de terapia recreativa es bien importante porque es la parte donde nosotros ayudamos a esta persona en el duelo a trabajar y canalizar las emociones, porque en ese momento las emociones están bien ambivalentes y entonces ahí entramos nosotros como terapeutas, ser empáticos en términos como, no sé, en la parte de psicología, lo que es los pasos de Elizabeth Kubler-Ross, que es lo que es la negación. Sí, los 5 pasos. Los 5 pasos, la ira, las etapas de duelo, depresión y luego esto viene la aceptación. Pero antes de la aceptación, el familiar no está muy receptivo a ser escuchado. Entra la parte mía, cuando llegan mis pacientes a nuestra unidad, pues buscar la manera de comunicarnos con ellos, sentarnos a hablar y poco a poco a reforzar lo que es el proceso de la aceptación de la realidad y a la misma vez también aceptar de que esta persona no está en vida, pero que su vida continúa. ¿Y qué etapas específicas, Angeri, se pueden atravesar? Puede atravesar un familiar, una persona que ha perdido a ese ser tan querido, tan especial por suicidio. Incluso sé de casos que han tenido que encontrar a la persona, o sea, que han tenido que vivir unas vivencias bien dolorosas, más allá de tú recibir la noticia, tener que enfrentar, abrir la habitación, encontrarlo. Son tantas cosas que viven estos familiares. ¿Qué etapas específicas tienden a atravesar estas personas? Pues estas personas que están atravesando el duelo por suicidio, por lo general pasan por las etapas de duelo en general, como dijo mi compañero, y las más intensas suelen ser la parte de la ira, la irritabilidad, el aspecto de la negación y de la negociación. Porque en la ira, ese coraje de que la persona quizás no se comunicó, tomó esa decisión, la negación de que no podemos aceptar que esa persona ya no está. Y la negociación de que quizás
quisiéramos dar respuesta, quizás quisiéramos negociar con esta persona que ya no se encuentra con nosotros. Y por último, lo que vienen siendo estos sentimientos de abandono, porque todas estas preguntas que se pueden suscitar en este proceso, casi siempre dirigen a ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué no me di tomó esta cuenta? decisión de dejarme? ¿Por qué no me di ¿Por cuenta? qué lo hizo aquí en la casa? ¿Por qué no respetó este Y espacio? abundándola, la persona, mayormente cuando la persona comete suicidio, no avisa. A veces dejan carta, a veces dejan una señal, pero a veces uno deja pasar por desapercibido y ahí es el choque cuando viene la ira. Pero ¿cómo va a ser en el proceso de negociación, que es de la ira a proceso de negociación? Ven acá, si yo hubiese invitado para casa, no hubiese sucedido tal cosa, o si lo hubiese llamado, y todas estas cosas, pues como que le crea un cargo de conciencia al familiar, y por eso esa es la parte donde es bien difícil de manejar nosotros, porque tiene sentido de culpabilidad. ¿Y cómo manejamos, reverendo, ese sentimiento de culpa y ese cuestionamiento que muchas veces escuchamos, esos cuestionamientos espirituales que pueden surgir durante este proceso? O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué Dios permitió que esto pasara? O sea, empezamos a cuestionar muchas cosas, reverendo. Pues esa es la realidad humana. Yo creo que en muchas partes y capítulos, ¿verdad? Y libros de la Biblia vemos la relación de Dios con la humanidad, y vemos, por ejemplo, en el libro de Job, a veces cosas malas le pasan a la gente buena. La gente buena. ¿Verdad? Y entonces, cómo nosotros lidiamos con esas cositas es precisamente lo que me hace a mí tener una espiritualidad sana. Lo primero que tenemos que manejar como personas que vamos a acompañar a otras personas que han pasado por esto es que no es culpa tuya, ¿verdad? Básicamente es reforzar esa idea de que, mira, si le pasó esto a un familiar tuyo, no es tu culpa. Sabemos y entendemos que tú hubieses hecho lo que hubieses podido hacer para evitarlo. Lo sabemos y lo entendemos. Y esas palabras, de alguna manera u otra, pues tienen que resonar en lo más profundo del interior de la gente. Es normal cuestionarse, ¿verdad? La fe es un camino. Y en ese camino puede haber cuestionamiento, en ese camino puede haber duda. Sin embargo, que el cuestionamiento y la duda nos acerquen más a Dios. Yo creo que ese es el reto, ¿verdad? No podemos decir solamente vamos a creer por las cosas buenas que nos pasan. A veces tenemos que aprender a manejar las cosas más difíciles. Y creo que por ahí es que iba la cosa, ¿verdad? En todos estos temas espirituales. Así que pues nos toca acompañar, nos toca entender, como decían mis compañeros, que esto tiene unas etapas, y estas etapas se han visto, se han documentado en la literatura científica y se han establecido las partes. Ahora, ¿cómo uno como individuo entiende el proceso y entiende en qué parte está? Yo creo que eso es fundamental. Dijiste la palabra clave, Sí. Proceso, doctora. Sí, porque es importante comprender que estas etapas no se dan en un proceso lineal. Podemos Tú no experimentar... esperes O en esta orden. que va en No es- uno. no es y la, tristeza ya y yo después- estoy en etapa 2 porque la 2 ¿cuál es? Espérate, buscar en internet, esa es la Se que... da en diferente. Es un día a día. Es un día a día porque de momento la persona se siente fuerte y de momento al otro día está down. O sea, es un sub y baja. Y ahí esa es la parte que hay que trabajar, la autoestima con esa persona también. Doctora. Inclusive estas etapas pueden darse de forma repetida. Puedes haber pasado ya el proceso de negociación, por ejemplo, y volver a caer en lo que es la negación y los sentimientos de culpa y la tristeza profunda, y luego se acepta por un periodo de tiempo y podemos volver hacia atrás a la culpa, a las preguntas sin contestar, a la irritabilidad. Una montaña rusa de emociones y de sentimientos. Y como bien dijo el reverendo, entender que es un proceso, señores. O sea, esto de un día para otro, tú no puedes pretender que después de una situación tan dramática, tan traumatizante como lo es, saber que tu esposo tomó esa decisión, que tu hijo tomó esa decisión, que tu hermano tomó esa decisión, tú lo vas a manejar como si fuera una noticia cualquiera, Félix. Eso es así. Y por lo menos en el trabajo mío, ¿verdad? Como terapeuta recreativo, pues canalizamos esas... Eso te iba a decir, esas- ¿qué herramientas le podemos dar a alguien que obviamente esto conlleva depresiones, esto lleva a la persona a, como dices, también mucho coraje? Yo he escuchado muchas familias que han vivido esto decir,
yo tengo tanto coraje porque hizo esto, porque dejó a los hijos, porque no midió el dolor, el daño que le iba a causar a la familia, porque no fue valiente, porque tú sabes, empiezan tantos cuestionamientos y muchas veces la gente pretende minimizar esto. Una cosa bien importante, la terapia recreativa ayuda en el aspecto de cómo facilitarle en el proceso de aceptación y resiliencia. Porque resiliencia es la parte donde yo digo, pues mira, estoy pasando por este proceso, pero poco a poco yo voy a salir hacia adelante, ¿verdad? Y identificar a esa persona, reforzarle y construir, ¿verdad? Su estado emocional a superación. ¿Y qué dinámicas se llevan a cabo? Para poder entender un poco, porque me imagino que el público también se debe estar cuestionando. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la terapia específica? Miren, hay una terapia bien específica, esta es arteterapia, que es a través que el paciente exprese su sentimiento a través de un dibujo, se discute a nivel grupal, porque en este caso, este servidor, pues trabajamos la parte grupal, y está una terapia que tengo que es terapia dramática y de rol, que es que yo le doy una situación al paciente y yo quiero que me dramaticen una situación y que ellos mismos puedan identificar cuáles son los recursos a buscar en un caso de emergencia. Esa es una de las dos terapias que yo enfoco mucho en caso de personas que tienen pérdidas y todo esto. Y obviamente se le añade juegos recreativos y ejercicios porque es parte primordial porque para la liberación de endorfinas, para que sienta bienestar y de una vez de manera grupal se trabaja pues para que cada uno de ellos pues puedan expresarse uno al otro y consolarse a sí mismo. Sí, hay sanación porque hay un compartir y sabemos que no estamos solos y el apoyo emocional, ¿verdad, reverendo? Ayuda bastante en estos casos. Ayuda bastante y como a veces cuando lidiamos con tragedias, uno se queda pensando, entonces, ¿qué yo hago? Y a veces no es simplemente hacer nada, es acompañarnos, ¿verdad? Tenemos que acompañarnos. Estar. Exactamente. Uno no tiene que decir una frase porque a veces no es la frase. Imagino que también le pasa a la doctora que a veces las personas vienen y hablan con nosotros y las personas hablan y hablan y hablan y hablan y al final uno no dice nada, ellos dicen todo y me dicen qué bien me siento, gracias por todos los consejos buenos que me dijiste y uno no dice nada. Simplemente sea, a veces estás, escuchar. es ese apoyo que hemos olvidado, esa empatía, doctora. De verdad que, ¿qué recursos existen actualmente? Y esta pregunta va dirigida específicamente a la doctora, para personas que están atravesando este tipo de pérdida. ¿Qué recursos existen? No están solos. Pues existen varias organizaciones que dan servicios de psicoterapia, de terapia grupal, de grupos de apoyo, también de psicoeducación, nos dan información sobre los procesos que pueden estar experimentando. Y una de ellas es Alianza para la Paz Social o de la Sociedad. Uh-huh. Ellos casi siempre se enfocan, por lo que he conocido, ¿verdad? Y su fama, para trabajar el duelo con personas que han experimentado la muerte de forma violenta. Y aquí, por ejemplo, con nosotros en muchas ocasiones hemos atendido en el proceso de hospitalización parcial personas que vienen enfrentando este duelo, pero ya las emociones son tan fuertes y que van rayando en lo que viene siendo una depresión. Así que estas emociones no atendidas pueden complicarse un poco y pueden llegar a necesitar lo que son las hospitalizaciones parciales o las hospitalizaciones agudas, como en casos que hemos visto aquí en nuestra unidad. ¿Y cuál es, reverendo, cuál es el papel del capellán, ya sea en la unidad aguda o en la unidad parcial? Pues es bastante similar en las dos unidades. Ahora sí, la capellanía en el Centro de Salud Conductual San Lucas es un poquito distinta a lo que es un hospital tradicional. Nosotros en el Centro de Salud Conductual pues atendemos grupos y de vez en cuando también hablamos con las personas a nivel individual, pero yo lo veo de esta manera, ¿verdad? Nosotros, la capellanía aquí en el hospital es la primera sesión que ellos tienen en la mañana y más bien lo que nosotros hacemos los capellanes allí es garantizarle un momento de paz.
Primero, esa es la primera meta que yo tengo como capellán. Vamos a tener un momento tranquilo, vamos a tener un momento de paz y vamos a tener una conversación en donde podamos lidiar con todas estas cositas que el ser humano vive a nivel espiritual y cómo una espiritualidad sana nos ayuda a nosotros a enfrentar los retos de una vida diaria, ¿verdad? Una base, es una base real. Ujú. Desde el punto de vista ecuménico también, no personas de diferentes religiones, incluso hasta personas que no profesan ninguna religión, incluso las que son ateas, pueden participar porque todos tenemos una espiritualidad o interioridad, que es la palabra que se está usando ahora, ¿verdad? Todos tenemos ese mundo interior que de alguna u otra manera tenemos que bregar y trabajar desde esta perspectiva espiritual. Y es bien importante reconocer esa parte espiritual, porque en muchas ocasiones en las sesiones individuales, luego de que los pacientes participan de lo que son los servicios de capellanía, ellos llegan y expresan que los familiares le ha abandonado la sociedad y que se dan cuenta en el proceso de grupal de capellanía que quien único no le ha abandonado es Dios. Sí. Porque están vivos, porque están agradecidos de estar vivos, porque poco a poco están recibiendo la paz y están pudiendo hacer la paz con ellos mismos. Eso es importante. Es importantísimo. Félix, me gustaría preguntarte, ¿cómo se adaptan estas actividades estas actividades recreativas que preparas y que llevas a tus pacientes según la edad del paciente, según la etapa de duelo que se encuentra? Porque me crea mucha curiosidad y me encantó eso que dijiste, que dramatizaban y que hacían como estas obras de teatro de la situación. Excelente pregunta, porque yo trabajo con grupos mixtos desde 18 años hasta 90 años, hasta personas de edad avanzada, y ahí buscamos el gusto y preferencia, pero a la misma vez, en términos de juventud, pues se refuerza ejercicio, musicoterapia, que aunque la musicoterapia también de manera simultánea se trabaja también con edad avanzada, pero lo podemos trabajarlo de manera de terapia reminiscencia. En el caso de los jóvenes, yo los transporto a cuando eran niños, que vuelvan a disfrutar como eran niños, valga la redundancia, para que entonces vuelva a sonreír. Es inocencia. La inocencia es bien importante, porque yo le puedo poner ejemplo una música de Los Menudos, vamos a ponerlo así, por decirlo acá. Pues ellos le traen recuerdos de los 80, que cuando están en escuela intermedia, escuela elemental. Es un ejemplo, de acuerdo a su edad. Las personas de edad avanzada, yo le puedo poner una música de Los Tríos, Los Condes, y ahí pues ellos remontan cuando eran juventud. Y la cuestión es que ellos vuelvan a sonreír y que ellos vuelvan a buscar un propósito y se vea, wow, que bien me siento porque me trajo tantos recuerdos. Y esa es la manera que se canaliza cada una de las emociones, que ellos encuentren de que la felicidad existe, que eso no se ha ido y que hay un propósito. Es posible volver a sonreír, es posible encontrar dentro de ese hoyo que se ha mencionado aquí por alguno de los expertos. Estás en un lugar oscuro, en un lugar donde si no te ayuda vas a caer más. En el abismo que se habla en los salmos. El salmista en varias ocasiones nos habla de ese abismo existencial, ¿verdad? En varios salmos ocurre y así es. Así como usted decía, es totalmente cierto. Y reverendo, ¿qué podemos hacer como sociedad? En un programa anterior que tuve un panel, estábamos hablando de la falta de empatía, de la falta de civismo, de cómo se manejan estas situaciones como de culpa. Pues si esto pasó fue porque tú no atendiste a tu hijo o tú no estabas pendiente de tu marido. ¿Cómo hacemos como sociedad para poder trabajar esto? Y a estas personas que atraviesan este duelo, ¿cómo podemos ser esa red? Ese cojín donde en vez de que te juzguen, encuentres un apoyo. Y específicamente con este tema que es tabú dentro de los círculos religiosos, ¿verdad? No, va para el infierno de cabeza. Exactamente, qué bueno que lo dice. Como líderes espirituales de las personas que pasan por todo este tipo de cosas, nos toca educarnos, nos toca escuchar un poquito más a la psicología, a la psiquiatría, y nos toca modernizarnos un poquito. Realmente Dios es el que juzga y hay que dejar que Dios haga su trabajo. Nosotros simplemente pues llevamos la palabra. Entiendo yo que un Dios justo encontrará la manera, de entender y saber lo que estaba pasando la persona,
y lo va a juzgar de acuerdo a sus circunstancias y capacidades también. No nos toca a nosotros como líderes espirituales decirle a los familiares que están pasando ya por un duelo qué es lo que va a pasar por el resto de la eternidad, porque realmente no tenemos forma de saberlo. Y tenemos que admitirlo, tenemos que decirlo y tenemos que darle paz a las familias que ya están pasando por un momento difícil. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Yo sé que hay una línea aquí en el Centro de Salud Conductual San Lucas y hay una línea que se llama Exprésate. En este mes estamos llevando el mensaje de concienciación, estamos levantando las banderas para que podamos salvar vidas. Las estadísticas son alarmantes. En Puerto Rico estamos hablando de cada 30 horas, en el mundo cada 11 minutos. Señores, esto es un problema real, no podemos cerrar los ojos, así que estos temas tenemos que llevarlos a que se hable, a que dejemos el estigma, a que dejemos ese tabú de que los trapitos sucios se lavan en casa. Vamos a hablar, familia, estamos bombardeados, vamos a buscar los recursos idóneos y correctos. Los vemos la próxima semana. San Lucas al Día con Alexandra Malagón fue traído a ustedes por el Sistema de Salud Episcopal. Agradecemos al personal del Centro Médico Episcopal San Lucas, Centro de Salud Conductual San Lucas, Hospital Episcopal San Lucas Metro y personal del Home Care San Lucas por su colaboración. Para más información, llame al 787-844-2080 o búscanos en sanlucaspr.org. Gracias por su sintonía.